semana tras semana, hermano. Y escuchar en verdad esos testimonios de que hay hambre por la palabra, hermano. Yo glorifico al Señor. Yo glorifico porque tenemos hambre de su palabra. Tenemos hambre de Él, ¿verdad, hermanos? El Señor nos da una palabra que de verdad nos bendice, nos alimenta. Él se revela en la palabra. Les recuerdo que esta primera sesión es Cristo en los 5 ministerios. Sí, empezamos la semana pasada en los 5 ministerios. Recordarán que hay un texto base, un texto por ahí en el que se centra esta enseñanza, y es Efesios 4:11, donde se hace mención de las 5 manifestaciones de Cristo a través de los hombres. ¿Sí? Si alguien no las conoce o no las recuerda, se habla, por ejemplo, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué es todo esto, hermano? Puede ser denominado o catalogado como 5 manifestaciones de Cristo. Son dones. Él dice que dio dones a los hombres. Pero en esas dádivas, en esos dones, Él va incluido, hermano. Él mismo va incluido en esas dádivas. ¿Sí? No es que, digamos, el Señor desembolsó y dio algo, sino que Él mismo da, pero su misma naturaleza va incluida en esa dádiva. Él mismo va ahí. Por eso, aunque se habla de los 5 ministerios, también conforme ya toda la Escritura, porque toda la Escritura ha de ser interpretada con la Escritura misma. La Escritura es la mejor intérprete de la Escritura. Podemos denominar que son 5 manifestaciones de Cristo en su cuerpo, en su iglesia. Insisto, si alguien no los conoce o por primera vez, no pasa nada. Ahí están los 5 ministerios en Efesios 4:11. Por última vez, son 5 manifestaciones de Cristo. Y es el objetivo de este curso: aprender a Cristo como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Ese es el objetivo, hermano, de este curso: aprender a Cristo como cada uno de estos aspectos. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo algunos objetivos generales. De hecho, hoy vamos a ver por lo menos un objetivo más. Pero también tengo como propósito entrar a Cristo como apóstol. Pero para hacer un poco de introducción, vimos algunos objetivos. Entre ellos vimos 2 muy importantes, que fue lo relacionado a conocer y discernir. Se habla de una iglesia en el libro del Apocalipsis que dice que había probado a los apóstoles, a los que se decían ser apóstoles, ¿y qué? Y no lo eran. De tal manera que Cristo estaba, yo creo que bien revelado en esta iglesia, de tal manera que ellos podían discernir lo que era de Cristo tocante a los 5 ministerios de lo que no era. Y hermanos, hoy en día creo que hemos llegado también al punto donde necesitamos discernimiento. Discernir. En una ocasión una hermana me comentaba, y de hecho el Señor movió ahí su Espíritu Santo, pero ella decía: es que yo ya no sé diferenciar. Y hermanos, si alguien está en alguna ocasión en esa situación, la verdad es Cristo. Hay que dirigirlo a Cristo. Entonces, esa iglesia en Éfeso dice que probaba a los apóstoles. ¿Y cómo los probaba? Por medio del discernimiento de Cristo, reconociendo a Cristo, y dice que los había hallado que realmente no eran de Cristo. Entonces, este curso nos ayuda a conocer lo que es de Cristo en los 5 ministerios, y a su vez a discernir, pues, lo que no es. Lo que no es. Y aún en el mundo, voy a ser muy breve en algo que me pasó ahora en estos días pasados. El banco que me pusieran unas aplicaciones porque cambié de teléfono. Y
la muchacha me pidió mucha información y yo luego así, mi hermano, pude discernir que no era de Dios. Le pude ver al maligno a ella. En cuanto luego nosotros comenzamos a checar mis cosas, y sí, hermano, efectivamente me había extraído el límite que se puede extraer, porque fueron los 7.500, si no, a lo mejor me hubiera sacado más. Pero así, mi hermano, luego la discerní, que no era de Dios lo que estaba ella haciendo. Amén, hermano, que el Señor nos siga guardando. Y yo estoy bien agradecida con Dios porque está desarrollando más ese sentido. Gloria a Dios. Sí. Entre más estemos llenos de Cristo, es como podemos discernir la maldad, el error, el maligno, lo que no es de Cristo. Por eso este curso tiene el propósito de ser llenos de Cristo, hermano. Porque siendo llenos de Cristo, a partir de ahí se puede discernir lo que no es de Cristo. Entre más saturados y llenos estemos de la verdad, podemos discernir lo que no es de Cristo. Entonces, esto es bien tremendo. Pero también algo que quisiera yo retomar un poquito, hermano, es que este curso también uno de sus objetivos es entender que Cristo en nosotros puede manifestarse y hacer obra. Y aquí es donde se amplía el conocimiento de Cristo en los 5 ministerios. Generalmente se piensa, y porque así es, hermano, porque así es realmente, que podemos reconocer que el Señor le ha dado llamados específicos a ciertos hermanos. Llamados específicos, hermanos. ¿El discernimiento es un don, hermano? Sí, hermana, es un don. Bueno, es uno de los 9 dones, pero también hay un discernimiento que viene por, no precisamente que es el discernimiento de espíritus, pero que se desarrolla conforme hay conforme un crecimiento espiritual te va dando Más capacidad de Cristo, ¿cierto? En la Biblia es tanto un don como llenura de Cristo. Sí. Y entonces, hermanos, aquí es donde se amplía un poco el tema de los 5 ministerios, porque hay veces que no hemos reconocido, bueno, yo lo digo personalmente, lo relacionado a la obra a la obra ministerial de Cristo. Y yo les puse el ejemplo de Timoteo, que realmente ahí en 2 de Timoteo 4:5, realmente, hermanos, el llamado específico de Timoteo era pastoral. No sé si ustedes conozcan, pero por ejemplo a las cartas, tanto a Timoteo como a Tito se le llaman, si alguien sabe, se le llaman cartas pastorales, porque ellos tuvieron un desarrollo ministerial, pero finalmente ya tanto Tito como Timoteo, finalmente ellos, el Señor se manifestó como pastor, ellos eran pastores. No obstante, en 2 de Timoteo 4:5, el Señor le dice, fíjense, haz obra, ¿qué? Evangelista. Pero Timoteo era pastor. Y luego les digo, porque después dice, cumple tu ministerio. Ahí hay 2 cosas: ministerio específico, pastor. ¿Sí? Cristo en él, obra evangelística. Eso quiere decir que Cristo se derrama en la iglesia y en su cuerpo y se manifiesta según el tiempo y según su soberana voluntad, como cada uno de los 5 ministerios, reconociendo que hay hermanos a que al Señor les ha dado un llamado específico. ¿Me doy a entender, hermanos? Y con esto yo no quisiera alentar tampoco a que alguien diga, bueno, Cristo también se puede manifestar a mi vida pastoralmente, y damos un golpe de púlpito
Yo creo que eso nunca pasará cuando alguien está realmente lleno de Cristo. Eso nunca va a pasar, hermano. Porque el Señor no divide su cuerpo, el Señor es uno. ¿Me doy a entender? Yo no quisiera aquí confundir sino que yo creo que conforme cada uno está lleno de Cristo, puede reconocer lo que el Señor le ha dado a cada uno. Y de esa forma, insisto, cuando hay una vida, un siervo saturado de Cristo, de verdad nunca generará algún tipo de estas cuestiones de división o de rebelión, etc. Pero sí podemos reconocer la obra ministerial de Cristo a través de su iglesia también. Aquellos hermanos, yo decía que la semana pasada, que han atendido grupos por años, células por años, y que tal vez ellos dicen, realmente yo no tengo llamado pastoral, pero en mí hay una carga por estos hermanos. ¿No está Cristo manifestándose ahí pastoralmente, hermano? Hermanos que tal vez no son evangelistas y que ellos mismos dicen, yo reconozco que no tengo un don específico, pero en mi corazón ya no hay una carga tan grande por el evangelismo, y hermano, ellos hacen obra evangelística. ¿Me doy a entender? Hermanos que pueden reconocer que tal vez no tienen el don específico del pastor o del maestro o el magistral. Sin embargo, hermanos, son buenos maestros en su casa, gobiernan bien su casa, ministran la palabra en sus casas, hermano. ¿No se está manifestando Cristo el Maestro ahí, hermano? Son hermanos que el Señor los llena de esta gracia, y de esa manera el Señor va edificando su iglesia. Qué bendiciones que Cristo se manifiesta en todo su cuerpo, ¿verdad, hermano? Y a la medida que ustedes sean llenos y saturados de Cristo, aparecerá la obra ministerial de Cristo en cada uno de ustedes. Y cuanto más en aquellos que han recibido un llamamiento en específico. Ahora, vamos ahí al bosquejo, porque hoy queremos hablar en estos minutos que nos quedan, lo que alcancemos acerca de Cristo el apóstol, porque ese es el primero que es mencionado aquí en los 5 ministerios. Ahora, mencionado, hermano, no en un orden de jerarquía, sino fue puesto soberanamente así por el Señor. Ahora, tenemos Hebreos capítulo 3, verso 1, por ejemplo, donde se habla y se menciona directamente a nuestro Señor como un apóstol. Miren, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, el apóstol. Entonces, ¿quién es el apóstol por excelencia, hermano? Cristo. Es el apóstol, diría yo, de los apóstoles, por excelencia, el primero y el único, y de quien tomamos esa gracia. Y dice también, y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿qué? Cristo Jesús. Ahí está la base, hermano. Cristo es el apóstol. Por eso ya les digo, Cristo es los 5 ministerios, y Él se manifiesta en hombres que les da el llamado específico y a través de su cuerpo. Ahora, en el punto número 1, yo les puse un objetivo más antes de ir. Disculpen directamente a Cristo el apóstol, disculpen por poner ahí un texto más, un objetivo más. Y algo que nos puede el Señor proveer a través de este estudio es que el Señor también puede guardar nuestro corazón, ¿sí? Principalmente a aquellos que reconocemos que el Señor nos ha dado un llamado en específico, pero también a todo su cuerpo. Porque, hermanos, algo de lo que el Señor nos guarda es de algo que tenemos en el corazón por naturaleza, que todos nacimos con ello y que está albergado en nuestra naturaleza caída, hermano, que es la falsedad. ¿Qué es la falsedad, hermano? Mira, por ejemplo, Mateo 15:9. Miren, Mateo 15:9, se los puse en los bosquejos.
o lo pueden revisar en sus Biblias, hermanos. Pero mira lo que dice, hermano. Porque del corazón. ¿Cuántos tienen corazón aquí, hermano? ¿Tienes un corazón que es ese órgano vital? ¿No? Pero también corazón significa alma, significa el centro del ser humano, la naturaleza del ser humano. Entonces nos abarca a todos. Todos tenemos corazón, pero miren lo que sale del corazón. ¿Sale qué, hermanos? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, puras cosas, hermano. Dime si no necesitamos ser llenos de Cristo, porque si no estamos llenos de esto. Los hurtos, y algo a veces que no le ponemos tanta atención, pero es necesario para nuestras vidas. Dice ahí, ¿los qué? Falsos testimonios, las blasfemias. Pues hay algo en nuestro corazón albergado ahí, que es lo falso, los falsos testimonios. O sea, tú en tu naturaleza y yo también traemos, corre por nuestras venas la falsedad. Ahorita está tranquilizado el asunto porque a Cristo ha venido, gloria a Dios, hermano, y nos llena constantemente, si no esto se desborda. Gracias a Cristo, que es como el freno del carro, y al Espíritu Santo y su palabra. Si no es todo esto, hermano, en el mundo le dábamos rienda suelta, y la única manera como retenemos esto es siendo llenos del Espíritu. Amén. Pero en cuanto a lo falso, hermano, hay que tener mucho cuidado porque es muy sutil lo falso. Sí. Y en el ministerio, en ocasiones vamos a ver nosotros, por ejemplo, en Mateo 24:5, que es algo con mucha sutileza, que en el ministerio, y al ver nosotros también la obra de Cristo ministerialmente en nuestra vida, haciendo obra, tengamos cuidado, hermano, de llegar a expresar eso que dice Mateo 24:5, cuando dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy. ¿Qué? Pero antes de Cristo están esas dos palabritas, yo soy. Y en el ministerio vamos a ser muy tentados. Tal vez no a los inicios, pero ¿qué tal ya cuando vamos a avanzar? Que ya vemos mucho fruto, que vemos ya el respaldo, que vemos que ya la gracia del Señor ahí está presente y constante y manifestándose. Hermano, ya cuando eso ocurre, el propio corazón es tentado, del propio corazón brota el yo soy, el yo hago, el yo hice o el yo fui. Yo creo que todo eso es mitigado a la manera que estemos llenos de Cristo, hermano. Porque si no vamos a andar diciendo, no, yo te evangelicé. No, yo te saqué de las drogas y fui hasta el arroyo por ti. No, yo te di la consejería matrimonial, acuérdate que yo te di la consejería y saliste adelante. Se llega en un momento en nuestras vidas, hermano, pero yo creo que Cristo nos quiere guardar. No, yo soy de los fundadores de esta iglesia o de esta denominación. Hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y yo creo que aquí el Señor nos ha dado, gracias a Dios, un espíritu muy dócil para Él. Pero ese yo soy, hermano, está. No, yo soy el primo del pastor. No, yo soy el cuñado del pastor. Y muchas veces el pastor ni se da cuenta, pero ahí hay un yo soy. No, yo soy el primo del abuelo del pastor.
Y total que la iglesia, hermano, ya está lleno de yo soy. ¿Qué denota eso, hermano? Que estamos necesitados de la llenura de Cristo. Amén. Hermano, nosotros nunca seremos, siempre será Cristo. Amén. Porque el Señor te va a usar, hermano, o ya te está usando. Pero qué importante es que siempre Cristo llene tu mente y tu corazón, conforme lo que dijo lo que expresó Juan el Bautista. No, yo no soy el Cristo. A Juan el Bautista le decían, ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista, ¿qué decía? Yo no soy el Cristo, Él es el Cristo, hermano. Entonces, mis hermanos, que el Señor guarde nuestro corazón de llegar a expresar, yo soy, o yo fui, no, yo seré. Es bien sutil, hermano, pero es una realidad hoy en día. ¿Cuántos no hay de eso hoy en día en la iglesia? De los yo soy, pero el Señor quiere ser el yo soy en su iglesia, y que el Señor nos siga guardando. Esto es algo que también quería dejar en sus mentes, en sus corazones, hermanos, ese momento cuando comenzamos a expresar que nosotros hemos sido necesidad de Cristo. Para pasar entonces a algunos puntos referentes a Cristo como el apóstol, habiendo ya leído Hebreos capítulo 3, verso 1, vamos al punto en segundo lugar. Y yo quisiera que viéramos, hermanos, una definición de esa palabra llamada, lo que podemos leer, apóstol. Les puse ahí una definición en sus bosquejos, y aquí también la puse en las diapositivas. Yo quería que vieran esta imagen también, porque conforme ese yo soy, hermanos, hay veces que en el ministerio del apóstol está bien presente. No sé por qué, pero me encontré esta imagen, espero que no sea ofensiva ni nada por el estilo, pero miren. Miren, ¿creen que esto es el ministerio de Cristo, hermanos? No, tú primero tienes que servirle al diácono, y luego ya le sirves al evangelista para que le sirvas al apóstol, y luego al profeta, y luego le sirves al apóstol. Pero, hermanos, el asunto es que hoy en día, en buena medida en la iglesia, se están practicando en alguna forma o en otra cosas como estas. ¿Me doy a entender? Y yo no sé por qué desde hace unos años para atrás se vino una ola así, donde el apóstol es como una especie pues sí, ya casi, pero es como si fuera una jerarquía, una especie de jefe o de director, por ejemplo. Y generalmente el de más arriba es el apóstol, y está casado con una profeta. Hermanos, sí hay desviación hoy en día. Por eso el Señor, yo no dudo que el Señor esté ya derramando, o haya derramado, o esté por derramar aún dones ministeriales en este lugar. Pero qué importante es llegar con estas bases. Y esto se está reproduciendo y replicando y abunda, hermano. Miren dónde ponen al congregante. Miren nada más. Y luego está el diácono. Y así sucesivamente. Hay mucho de esto, hermano, en alguna forma o en otra, en la iglesia. Pero ¿verdad que eso no es Cristo, hermano? No. Es que eso es el yo soy, por eso les digo, eso es el hombre ya tomando lo de Cristo y utilizándolo en alguna forma o en otra. Pero el Señor también nos quiere librar y nos quiere guardar. Miren lo que quiere decir la palabra apóstol, en un sentido básico, elemental, ahí en el segundo punto, una definición griega. Y es una palabra compuesta por dos palabras a su vez.
La palabra para apóstol en griego es apóstolos, y esa palabra se divide, les digo, en dos palabras. La primera palabra, que es apo, es una palabra que quiere decir o significa tanto lejos como alguien apartado de. Y la siguiente porción de la palabra quiere decir enviar, despachar, mensajero, embajador. Entonces, Cristo como apóstol ha de manifestarse y se manifiesta en aquellos hombres y en su cuerpo, sobre todo como un enviado, como alguien que ha sido despachado, como un mensajero o como un ¿qué? Embajador. Yo sé que hoy en día le han puesto muchos ropajes a ese ministerio del apóstol, hermano. Muchos ropajes, ¿sí? Porque hay veces que uno no anda buscando, pero solo. Y hay veces que a uno le mandan videos para que los vea, a ver qué pensamos, y yo hay veces que ya no creo que necesito estar viendo tampoco esas cosas. Pero de verdad ahora son hasta hombres a veces con una especie de supernaturalidad impresionante, de tal manera que han opacado la obra de Cristo. Pero tremendo. Y tal vez alguno no sepa a lo que me estoy refiriendo, y qué bueno que no sepan a lo que me estoy refiriendo. Es mejor empezar de cero, hermano, en esto. Pero yo lo único que les puedo dejar en su corazón es que ese apóstol, ese Cristo, es el enviado por excelencia por el Padre. Podemos identificar la obra de Cristo en sus siervos y en su cuerpo a través de un constante envío. Él fue enviado por excelencia, está saliendo desde el principio, sus salidas son desde el principio. ¿Sí? Ahora, quisiera que viéramos Juan 8:42, nada más voy a leer un verso, porque hay muchos, hermanos, muchos pasajes donde él reconoce que él fue enviado por el Padre. Por ejemplo, Juan 8:42. Juan 8:42. Entonces, la característica principal, esencial, por la cual podemos reconocer a Cristo manifestándose genuinamente, será por el envío, hermano. Envío, ¿sí? Un enviado, porque dice que Él es el apóstol. Miren Juan 8:42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios que he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, miren, sino que Él me envió, sino que Él me apóstolos, sino que Él me envió. Cristo como apóstol manifiesta un envío. Eso es un apóstol, simple y sencillamente Cristo siendo enviado en esa vasija, soberanamente por el Padre. No es un jefe, no es un director, no es una mega cobertura, no es nada de eso. No es un cobertor de una cobertura, no es nada de eso. Cristo es un enviado por el Padre según su soberana voluntad. No tiene mucha complicación. Nosotros no hemos complicado el asunto, hermano, y lo hemos distorsionado. Pero la palabra es clara: Él es el enviado del Padre. Él es el enviado del Padre. Eso no es un apóstol, hermano. No es un jefe que tiene, no. Es un enviado. Y Cristo fue enviado, hermanos. Y gracias a Dios que Cristo llegó a cada uno de nuestros corazones como apóstol, hermano. Él fue enviado por el Padre para traer su salvación. Ahora, yo quisiera ver
Por último, estas, en especial Cristo y su apostolado, es muy sencillo, hermano, de entender. Muy sencillo, pero es muy profundo. Y yo espero que el Señor les dé revelación. Amén, amén. Yo dejo la palabra, la encomiendo, pero yo tengo fe que si ha sido una palabra viva, esa palabra les hablará. Cuando vayan de camino, cuando se sienten, se acuesten, cuando se levanten, esa palabra les hablará. ¿Quieren ver en qué consiste su apostolado ahora? En 3 cosas. Ahora sí vamos a ver la obra de Cristo como apóstol. 3 cosas, ya las mencioné. La primera de ellas ya quedó: ser enviado. Pero viene su apostolado, consiste en 3 cosas. El primero de ellos, obra evangelística. Él vino sobre todo, hermano, ¿sabes a qué? A hacer obra evangelística. Eso está en el punto 4, en el inciso A, y yo puse dos versos ahí, hermano. Mira Juan 3:17, por ejemplo. Bueno, desde el 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero mira el 17 también. Observen, el apostolado consiste en una obra evangelística. Miren, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Sino para que sea salvo por Él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, apostolado, enviado, tiene que, hermanos, vida eterna, hermanos. ¿Cuántos han recibido esa vida eterna que nos trajo Cristo, hermano? Y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida, hermano. Gloria a Dios, pasamos de muerte a vida gracias a ese apostolado de Jesús. Gracias, Señor, por haber sido al reverso, hermanos. Es un bosquejo a doble cara. ¿Sí? Es un bosquejo a doble cara. ¿Sí están ahí, hermanos? Sí. Punto 4, sí. Entonces, mira, ese apostolado consiste en 3 cosas. Un envío evangelístico, hermano. Por medio de ese evangelismo, Él viniendo, pasamos de muerte a vida. Gloria a Dios. Pero mira, ahí está la primera parte, pero ahora yo quiero que veas la otra parte del apostolado. Un envío o un apostolado ya no evangelístico, pero ahora de edificación. ¿Sí? Cristo vino a 2 cosas: lo evangelístico y, en segundo lugar, la edificación. Mateo 16:17. Mateo 16:17. Observa. 18 para ir al punto. Ahí está el 18. Fíjate ahora el tono que toma nuestro Señor. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo nada más quiero que vean esto. Y sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré. Edificaré. Entonces, a nuestro Señor, para nuestro Señor y para la iglesia debe ser también tan bella y apreciada la obra evangelística como la obra de edificación de su iglesia. Porque para estas cosas murió. ¿Me voy a entender? Dime tú, si Él murió para esas cosas, ¿no serán importantes y estimables para Él? Y qué precioso ver, hermano, que Él salva, pero Él también edifica. Hermano, el Señor te salvó. El Señor te hizo pasar de muerte a vida. El Señor te dio vida eterna. El Señor vino con su salvación a tu vida. Evangelísticamente te dio el mensaje.
Pero ahora yo te quiero decir que el Señor quiere hacer algo en ti. También te quiere edificar. En esta mañana el Señor está edificándonos. Aquí ya no podemos traer un mensaje evangelístico porque gracias a Dios tú ya fuiste salvo, ¿verdad, hermana? ¿Hace cuánto tiempo fuiste salvo? ¿Qué? 10 años, 25 años, un año, yo no sé. Yo sí recuerdo cuando el Señor vino a mi corazón, hermano. Qué precioso, tú ya eres salvo, hermano. Pero ahora nuestro Señor también te quiere edificar como su pueblo, como su iglesia, para que seas un templo, una morada de Dios en el Espíritu. Entonces, más el título, más que un título, es la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Hermanos, en ocasiones el Señor les enviará evangelísticamente, pero en otras el Señor les enviará con fines de edificación. Que el Señor lo haga como Él quiera, ¿verdad, hermanos? Como Él quiera. Por eso somos un cuerpo. Por eso la obra de Cristo se está manifestando en nosotros. Y más que ser un título, es la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Pero el último punto de su apostolado, ¿saben cuál es? Enviar. Su apostolado consiste en 3 cosas: ser enviado evangelísticamente, para edificación, y ahora ese apóstol también envía. Hermanos, el Señor les va a enviar. Hermanos, ¿cuántos pueden responder si el Señor los llega a enviar? ¿En qué sustento esto? El apóstol también envía. El apóstol envía. Mateo 28, 18, hermanos. Mateo 28, 18. El apóstol está enviando. Mateo 28, 18. Miren lo que dice, hermanos. Enviar. Enviar. Mira el 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y por tanto, ¿qué? Fíjense, y hacer discípulos. ¿Con qué comienza ese discipulado, hermano? Con la salvación. En Marcos 16 dice: ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Pero ahora en el 28:20, hermano, ya no tiene que ver con evangelismo. El 28:20, la primera palabra ahora tiene que ver con ¿qué? Con enseñanza. Y la enseñanza, en otras palabras, es edificación. Una de las formas como viene la edificación a la iglesia a través de Cristo es por medio de la enseñanza de Él mismo, de su palabra. Entonces la gran comisión no solamente tiene que ver con ir y evangelizar. Después de evangelizar hay que edificar. ¿Me doy a entender, hermanos? No solo es ir y dar el mensaje y salvar y predicar para que esa obra sea completa. Ahí nos da a entender que no debemos de dejar a la deriva esas vidas, sino que les tenemos que enseñar a través de Cristo y de su palabra. Eso es edificación, hermano. Entonces, el último aspecto del apostolado de Cristo es que Él está enviando a su iglesia. Él está enviando a su cuerpo. Y probablemente, hermano, el envío vendrá a tu vida o para evangelizar o para edificar, y por qué no, para los dos. Pero lo que destaca al apóstol, hermano, será ese constante envío. Localmente
regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y por todo, ¿qué? El mundo, mis hermanos. Y bendito sea Dios, que yo creo que Él está preparando un pueblo para que entienda que Él les quiere enviar. Otra manera, Jerusalén, Samaria, ¿y qué? Y los confines de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hermano, yo, no, tú no. Cristo en ti. Cristo en ti. Cristo en ti. Hermano, yo, tan tímido que soy, no, tú no. Cristo en ti. Hermano, yo a esta edad, Cristo en ti. Hermano, yo con estos recursos, Cristo en ti. Hermano, yo con esta educación que ni a la secundaria, Cristo en ti. Hermano, yo con tantos problemas que tengo en el matrimonio, Cristo en ti. Hermano, yo, Cristo en ti. Es el que será enviado. Y está siendo enviado. Y yo con esto termino. Ya nada más les dejo ahí 3 pasajes en sus bosquejos. Llévenselos de tarea, hermano. Pero yo antes leía allí en las escrituras, principalmente en las cartas pastorales. Y a veces yo decía, ese Pablo, ¿cómo enviaba gente? Y que te envía a Timoteo, y luego que te envía a Onésimo, y luego que te envía a quién sabe qué, y luego que vino y ven por favor, y después que vengas te vas. Hermano, pero no era Pablo. Era Cristo en la obra, era Cristo en la vida de Pablo. Llévenselos de tarea, hermano, y ahí van a ver varios envíos. Van a ver a Onésimo, el enviado, a Tíquico como enviado, a Timoteo como enviado, y todos ellos con fines de edificación a la iglesia. Y a Tíquico y a Timoteo dejé en Éfeso, y a Tito dejé en Dalmacia.